¿Qué se puede decir de Ciudadano Kane que no se haya dicho hasta ahora? Muchos años han pasado ya desde su estreno el 1 de mayo de 1941 en RKO, Palace de Broadway, en Nueva York. La película, inspirada en la vida del magnate de la prensa William Randolph Hearst, consolidó a un jovencísimo Orson Welles como uno de los personajes más importantes de la historia del cine. Y es que tenía solo 25 años cuando protagonizó, escribió, dirigió y produjo esta historia que habla de la ambición, de la corrupción y del poder, pero también de la soledad, de las traiciones, de sentimientos heridos, donde la falta de amor es clave para entender el comportamiento de Charles Foster Kane, el protagonista. El paso del tiempo no ha hecho más que avivar la fuerza de sus imágenes, el poder de su lenguaje narrativo con el uso de flashbacks, una puesta en escena espectacular con escenarios donde se aprecian los pequeños detalles. Catalogada como una película de culto, es de esperar que críticos, analistas y fanáticos del cine se dieran a la tarea de revelar a lo largo de 7 décadas una cantidad importante de secretos y datos curiosos alrededor de su trama y sus gestores. Acompáñame a un breve recorrido por todo lo que llevó la producción de este film, así como estas curiosidades de su rodaje. El film comienza con la muerte del protagonista, Kane, que fallece en soledad en su mansión de Xanadu, en plena decadencia personal. La última palabra que pronuncia es Rosebud. El misterio de su significado mueve al periodista Jerry Thompson, William Allen, a investigar sobre lo que esconde esa palabra. En su periplo, y a través de varias entrevistas a algunos de los allegados de Kane, reconstruirá su vida, sus glorias y miserias. Pero solo el espectador logra conocer al final cuál es el significado de Rosebud. Rodar la película no fue tarea fácil. Hearst intentó boicotearla y de hecho lo consiguió. Su estreno estaba previsto 2 meses y medio antes, pero se pospuso debido a las presiones ejercidas por el todopoderoso magnate de la prensa, que atacaría al film en sus medios de comunicación e intentaría que la película no se distribuyese. Veamos algunos episodios y datos curiosos que rodearon a esta obra maestra. Era la primera película de Welles, un joven de 25 años, ambicioso y curtido en el teatro y la radio. Tuvo carta blanca para hacer lo que quisiera a pesar de no tener experiencia previa en el mundo del cine. El director tuvo la oportunidad de crear la trama, elegir el reparto y al equipo de producción. Así se lo garantizaba el suculento contrato con los estudios RKO, que le convertirían en el cineasta mejor pagado y con mayor independencia de la historia del cine norteamericano. Welles se movió como pez en el agua durante el rodaje y se llevó consigo a sus compañeros del Mercury Theatre, entre ellos a sus amigos Joseph Cotten. Greg Toland estaba realmente ansioso por trabajar con este joven director inconformista, quien como él estaba dispuesto a ser más experimental en su obra. 3 años antes, en 1938, había conseguido un éxito sin parangón con su discurso radiofónico de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Fue una narración que causó el pánico entre los radioyentes que dieron por cierta una invasión extraterrestre. A raíz de entonces, el artista de Wisconsin alcanzó la etiqueta de genio y su primer film dejó constancia de su maestría como cineasta.
Wells duró 5 meses proponiendo ideas a RKO Pictures, pero no tuvo éxito con ninguna. Incluso algunos medios de comunicación de Hollywood se preguntaron si el contrato al director había sido un error. El personaje de Charles Foster Kane está inspirado en el magnate de la prensa William Randolph Hearst, quien prohibió hablar de la cinta en sus periódicos. La polémica que generó la cinta fue tal que RKO Pictures recibió ofertas monetarias para destruirla antes de su estreno público. Tras una negociación con los abogados de Hearst, la compañía cinematográfica presionó al director para que eliminara algunos fragmentos de la película. Debido a ese acuerdo, Ciudadano Kane pasó de durar 2 horas, 2 minutos y 40 segundos a 1 hora, 59 minutos y 16 segundos. Una de las escenas eliminadas hacía referencia a la sospechosa muerte de Thomas Ince, un magnate del cine que falleció durante una fiesta de cumpleaños de Hearst, a la que también asistieron Charles Chaplin y la periodista Louella Parsons. Hubo escenas escritas y guiones gráficos diseñados para esta secuencia, aunque como rumores de la ira de Hearst crecieron, Orson Welles ordenó borrar el guión de esta trama. Se negó a hablar sobre las verdaderas razones de su retirada en cualquier foro público durante toda su vida, incluso mucho después de la muerte de Hearst. Como había afirmado, elementos de la trama secundaria era tan escandalosa que le podría costar la vida. En privado, sin embargo, discutió el tema con su amigo Peter Bogdanovich. Según Bogdanovich, el peligro de la trama secundaria no se derivó de la aventura, pero sí de sus resultados. Welles dijo que Davis, de hecho, tuvo una aventura con Chaplin, y Hearst se enteró de que, en un viaje en el yate de Hearst con Davis, Chaplin y una serie de otros invitados famosos. Welles afirmó que Hearst entraba en una habitación y vio a Davis y Chaplin tener relaciones sexuales. Sacó una pistola y Chaplin salió corriendo de la sala a la terraza. Hearst disparó a Chaplin, pero disparó accidentalmente al productor y director Thomas H. Hanks, quien poco después murió a causa de la herida. Un elaborado encubrimiento siguió. Supuestamente el columnista Louella Parsons estaba a bordo y fue testigo, y Hearst le prometió un trabajo con él para toda la vida si ésta mantenía la boca cerrada, y ella lo hizo. La leyenda se convirtió en la base para Bogdanovich para su propia película, El maullido del gato. El personaje de Hearst también tiene muchos aspectos en común con Welles, como su mal humor y esa frase "no crea todo lo que oye en la radio", pronunciada por el protagonista, parece ser un guiño a la histeria conseguida tras su adaptación en radio de La Guerra de los Mundos. También hay elementos de la historia que se aplican a la vida de Samuel Ainsworth, magnate del sector de empresas de concesiones de servicios públicos de Chicago. Durante su producción, Ciudadano Kane fue conocida como RKO 281. En un principio la película iba a llevar por título American, pero el jefe de RKO, George Schaefer, sugirió cambiarlo por el de Ciudadano Kane. Orson Welles pensó en titular su película con el nombre de John Q. Existe un debate abierto sobre la verdadera autoría del guión, que fue galardonado precisamente con el único Oscar de los 9 a los que aspiraba la película en la edición de 1942. El veterano guionista Herman J. Mankiewicz, gran bebedor y adicto al juego, había asistido a muchas de las fiestas que organizaba Hearst en Hollywood. Una vez el magnate negó su entrada a una de ellas, afirmando que tenía problemas con el alcohol. La veterana crítica de cine Pauline Kael publicó en 1971 en The New Yorker una investigación que apuntaba a que fue Herman quien escribió el guión del film en un centro de rehabilitación alcohólica donde se le encerró para que cumpliera con la escritura del texto. En Raising Kane, la periodista desmitifica el papel que tuvo Welles en el guión
y asegura que, a pesar de figurar en los créditos, no colaboró en una sola línea. Dicha postura no fue del agrado de muchos críticos, y Peter Bogdanovich, cineasta y gran amigo de Wells, refutó muchas de las afirmaciones de Kyle. Charles Lederer, guionista y una de las fuentes de la periodista, insistió en que nunca se recurrió a la Screenwriters Guild para que arbitrase la cuestión de los créditos. En cualquier caso, la tendencia de Wells al egocentrismo le movió con frecuencia a desdeñar olímpicamente los aportes de sus colaboradores. Rosebud es el gran secreto de la historia, la última palabra que dice Kane antes de morir, y ha pasado a considerarse uno de los MacGuffin más importantes de la historia del cine. Solo al final de la cinta el espectador conoce qué es Rosebud, capullo de rosa en español. Es el nombre del trineo con el que jugaba Kane de pequeño, la imagen de una infancia añorada. Pero Rosebud es mucho más. En realidad, era el apodo cariñoso que Hearst daba a las partes íntimas de su amante, la actriz Marion Davies, a la que intentó lanzar en vano al estrellato. En la película, Davies es presentada como una mujer frívola e interesada. Pero lo cierto es que cuando Hearst se arruinó, ella le ayudó a superar la crisis vendiendo sus valiosas joyas. Sobre Rosebud, Wells aseguró que se trataba solo de un recurso para arrancar la historia. El truquito de Rosebud es lo que menos me gusta de la película, dijo él. No es más que eso, un truquito, y parece sacado de un libro de tercera sobre Freud para principiantes. Steven Spielberg compró el famoso trineo en una subasta en 1982 por $50,000. Cuando Orson Welles se enteró de esto, dijo: «Pensé que lo habíamos quemado». A lo mejor poca gente se habrá dado cuenta, pero la verdad es que Ciudadano Kane cuenta con un gazapo importante al principio de la película. Si Kane muere solo en su habitación, ¿cómo es posible que la prensa esté intrigada por saber el significado de Rosebud, la última palabra que sale de su boca? Cuenta la leyenda que hubo quienes se percataron del error antes del estreno de la cinta, pero Wells les pidió que no se lo contaran a nadie. Parece que los críticos no se dieron cuenta de este error porque la película tuvo una abrumadora mayoría de opiniones positivas tras su estreno, aunque fue un fracaso comercial. Después de que Charles Orson Welles contrate a la nueva plantilla de su periódico, que anteriormente pertenecía al Chronicle, se celebra una fiesta. Cuando salen las bailarinas, Kane se sienta junto a unos caballeros, uno de ellos con sombrero. El sombrero aparece y desaparece en diferentes tomas. Se dice que Nat King Cole puso la música en 2 escenas de la película, pero este hecho nunca ha sido confirmado. Se dice que antes de Ciudadano Kane, nadie en Hollywood sabía cómo poner una música adecuada a las películas, siendo su banda sonora única y compleja. Fue la primera partitura que compuso Bernard Herrmann para una película. La pieza musical que Susan canta y que se muestra repetidamente es el canto de El Barbero de Sevilla, Una voce poco fa, de Rossini. Orson Welles afirmó que antes de realizar Ciudadano Kane se había preparado viendo la cinta La Diligencia de 1939 de John Ford unas 40 veces. Se encerró en su casa y observó el mítico western cada vez con un técnico diferente, con tal de aclarar dudas y tener claro cómo iba a plantear su historia. Así, cuando se presentó en el set de rodaje, sabía realmente lo que quería para su película. El diseño de Xanadu, la casa del periodista, del protagonista, se basa en la elaborada casa de William Randolph Hearst en Saint-Simeon y en el Monte Saint-Michel, en Francia. Los negativos originales de la película se han perdido. Fueron destruidos durante un incendio en los años 70. Asimismo, todo el equipo que formó parte del film ha fallecido ya.
Catherine Popper fue la última actriz que permaneció con vida. Popper sirvió de asistente personal de Orson Welles y era la que pronunciaba la famosa frase ¿Qué es Rosebud? 156 páginas de la copia del trabajo personal de Orson Welles del guión de la película se vendió por $97,000 en el año 2007. Welles se lastimó el tobillo mientras rodaba la escena en la que Kane perseguía a Jim Geddes por las escaleras. Durante 2 semanas tuvo que dirigir la película sentado en una silla de ruedas, una situación que no ayudó a reducir las extenuantes jornadas de grabación diarias que en ocasiones duraban hasta 18 horas. Cuando debía aparecer en cámara, Welles utilizaba aparatos ortopédicos de metal. El personaje de Kane debía de ser guapo y elegante, características no muy cercanas a la verdadera apariencia de Welles. El equipo de maquillaje transformaba al director todos los días durante 6 a 7 horas, una labor que se iniciaba a las 2 de la madrugada. Las manos de Orson Welles sangraron tras la violenta escena en la que Kane destruye la habitación de Susan Alexander. Según dicen, el director dijo: «Realmente lo sentí». La larga escena en la que el Jedediah Leland mayor es entrevistado en el asilo de ancianos era la primera escena de Joseph Cotten delante de una cámara de Hollywood. La fractura de tobillo de Orson Welles había obligado a la reprogramación de esta escena que originalmente iba a ser rodada hacia el final de la película. Así, Cotten no había tenido tiempo de aprender sus líneas todavía. En consecuencia, se suponía que debía hacer la escena leyendo tarjetas, sino porque su maquillaje de vejez incluye lentes de contacto bañados en leche y una peluca. Cotten tomó un par de horas para aprender las líneas correctamente. Para poder enfrentar a esta escena, Cotten permaneció despierto durante 24 horas antes de la sesión a fin de terminar con el fin de iniciar una obra de teatro que tenía en Nueva York. Él comete un error y dice «Crimitissim's dramática», un flash que Cotten inadvertidamente hizo en los ensayos y que Welles decidió utilizar. Durante el rodaje, Orson Welles comenzó a tratarse mal con Dorothy Comingore. Deliberadamente la humillaba delante del reparto y delante de todo el equipo. Esto era para hacer que lo odiase, fortaleciendo así su actuación. La película fue el debut en el cine de Axe Murrow. Orson Welles dijo más tarde que lamentaba la manera en que Marion Davies fue retratada como Susan Alexander y que Davies era una mujer maravillosa. La sensación de antigüedad de las noticias que aparecen al inicio de la película se logró generando un efecto de grano al arrastrar el negativo sobre la arena. La cara del reportero Jerry Thompson, William Allen, nunca se ve totalmente, siempre está en las sombras. Para obtener la imagen de Kane y el póster gigante durante el discurso, se utilizaron lentes gran angulares, mientras que las luces fueron aumentando la iluminación gradualmente para obtener claridad en ambas imágenes. La escena del picnic en los Everglades fue rodada proyectando detrás imágenes de una película de monstruos de la RKO. Posiblemente se trataba de The Song of Kong, de 1931. La escena del pájaro graznando fuerte fue colocada deliberadamente por Orson Welles para asegurarse de que el público estaba todavía despierto. Cuando la cámara mira a Charles Foster Kane y a su mejor amigo Jedediah Leland hacia abajo a los personajes más débiles como Susan Alexander Kane. Esta fue una técnica que Orson Welles cogió prestado de John Ford, que había usado 2 años antes en La Diligencia. Welles vio La Diligencia unas 40 veces para hacer esta película. La audiencia que presencia el discurso de Kane nunca existió. Se trata de una fotografía a la que le hicieron agujeros con un alfiler y que iluminaron con luces en movimiento por detrás para dar la ilusión de movimiento.
El sombrero de Park Starchek, durante la escena en la que él, la madre y el padre de Kane van desde el salón a la cocina, se mueve y luego se queda quieto. Esto se debe a que el cámara debía pasar por la mesa para realizar la toma, así que la mesa se dividía y se volvía a unir a tiempo para aparecer cuando la madre se sentaba. Lo mismo ocurre en la escena del rancho, en la que la cámara parece atravesar un cartel de neón. La única luz que iluminó las tomas de Xanadu, que proviene de la ventana de la mansión de Kane, siempre se mantienen en la misma posición en el encuadre, a pesar de que los ángulos de la casa cambian cada pocos segundos. La escena de Charles Bennett y las chicas del coro estaba pensada para un burdel, lo que los directivos no permitieron. En la escena en que Bernstein entra al Inquirer, podemos leer en las cajas que le rodean 891 y Lot 891. La compañía de teatro que dirigía Orson Welles antes de comenzar su aventura en el cine se llamaba Unite 891. La escena fuera de la casa de la madre de Kane fue la peor pesadilla de Orson Welles. El director siempre se castigaba pensando que no había logrado mostrar el aliento frío de los personajes, que se suponía estaban rodeados de nieve. En la época de Ciudadano Kane, las escenografías carecían de techo, y por esa razón el uso de planos contrapicados era casi nulo. El equipo de Welles creaba el techo con una tela y sobre esta acomodaban los micrófonos boom. El ingenio fue tal que también hicieron una zanja en el suelo para filmar desde allí y crear contrapicados más dramáticos, una completa innovación para el cine de la época. Ciudadano Kane marcó un hito al usar insistentemente las profundidades de campo. Algunas de las tomas tienen este efecto, fueron en realidad filmadas con trucos ingeniosos y económicos. La escena en la que Kane ingresa en la habitación de Susan Alexander, mientras en primer plano se observa un frasco de medicamento y una cuchara, fue conseguida utilizando pintura mate para oscurecer el fondo. Los créditos de apertura de la película, solo el título, no hay nombres de las estrellas, algo casi sin precedentes para 1941. Ahora es la norma de la industria para los éxitos de la taquilla de Hollywood en la actualidad. Durante la filmación de Orson Welles, recibió una advertencia de que William Randolph Hearst había dispuesto que una mujer desnuda para saltar a sus brazos cuando él entrase en su habitación del hotel, y también había un fotógrafo en la habitación para tomar una fotografía que se utilizaría para desacreditarlo. Welles pasó la noche en otro lugar y no se sabe si la advertencia era o no era cierta. Previo al estreno de la película, se realizó una función exclusiva con muy pocos invitados. La prestigiosa columnista Louisa Parsons se levantó de la sala de cine y se marchó al descubrir las similitudes entre Kane y Hearst, para quien había trabajado en varias ocasiones. Desde ese momento se inició la persecución del grupo de medios hacia Ciudadano Kane. En la noche del estreno de la película en San Francisco, Orson Welles se encontró solo con William Randolph Hearst en un ascensor en la ciudad de Fairmont Hotel. Consciente de que su padre y Hearst eran amigos, Welles extendió una invitación al magnate de asistir a la premiere de la película. Hearst rechazó la oferta y cuando estaba a punto de salir del ascensor en su piso, Welles comentó: Charles Foster Kane habría aceptado. La opinión generalizada es que Ted Turner tenía planes para colorear la película, sino que amplias protestas públicas llevó a su decisión de no hacerlo. El rumor vino de un comentario en el que Turner que iba a colorear la película con el fin de hostigar críticos del proceso. En la actualidad, Orson Welles tenía los derechos de la película y Turner no podía haber coloreado la película incluso si hubiese querido. Sin embargo, la controversia sobre la potencial alteración de esta película fue uno de los catalizadores que finalmente llevaron a la exigencia de la industria del cine que todas las futuras versiones de vídeo y de televisión de las películas que han sido alteradas de alguna manera,
incluyendo la conversión estándar de pantalla ancha a pan y scan, debe llevar una advertencia que indica que la película ha sido modificada de su versión original. También se cree ampliamente que cuando se enteró de que supuestamente querían colorearla, Wells dijo: «Dile a Ted Turner que aleje sus lápices de colores de mi película». Sin embargo, siendo propietario de los derechos de la película, es muy poco probable que jamás hubiera hecho tal declaración. Ciudadano Kane estaba lista para su lanzamiento en febrero de 1941, pero la controversia en torno al tema que trataba la película retrasó su estreno, y el círculo de William Randolph Hearst intentara comprarla para evitar su lanzamiento y presionar así a la productora RKO para que no la llevase a cabo. A pesar de que Ciudadano Kane fue un éxito entre la crítica, fracasó en la taquilla y reportó pérdidas económicas, registrando grandes pérdidas. 15 años después, cuando fue reestrenada en los Estados Unidos, su reputación entre el público mejoró notablemente y es considerada una pieza angular en la cinematografía mundial. Tanto los Oscars de Orson Welles y de Herman J. Mankiewicz fueron subastados por Nathan D. Sanders. La estatuilla de Wells se vendió por $861,542 el 20 de diciembre del 2011 y la de Mankiewicz se vendió por $588,455 el 28 de febrero de 2012. Alan Ladd hace una aparición sin acreditar como uno de los periodistas al final de la película, aunque están en penumbra y no se le distingue. Es el que lleva una pipa de fumar, como se indica en la lista de créditos, discutiendo sobre Kane y Rosewood justo antes de la final del horno. El reportero entrevistando a Kane en el noticiero es el director de fotografía de la película de Greg Toland. Además, esto fue lo que dijo Jorge Luis Borges sobre Ciudadano Kane. El tema, a la vez metafísico y policial, y a la vez psicológico y alegórico, es la investigación del alma secreta de un hombre, a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha roto. Ciudadano Kane, desde el principio, ha servido como ejemplo del poder de influencia que tienen los medios de comunicación en la opinión pública dentro de las democracias. Es una película que ha sabido retratar la imagen de un hombre que ha conseguido todo el poder que quería a costa de los demás, sin prestar atención a las consecuencias de sus actos y dándose cuenta de lo que realmente significa la felicidad al final de su vida. Una película con argumento muy actual.